El rey Salomón, conocido como el hombre más sabio que jamás haya existido, fue bendecido por Dios con una sabiduría incomparable, una riqueza asombrosa y un poder inmenso. Pero, ¿qué le sucedió realmente a este gran rey? ¿Cómo pudo un hombre tan favorecido por Dios terminar su vida en desesperación, arrepentimiento y ruina espiritual? Acompáñanos a descubrir la historia no contada del último día de Salomón, un día lleno de reflexiones sobre su gloria, sus caídas y las trágicas consecuencias de alejarse de Dios. Descubre cómo un rey que lo tenía todo terminó diciendo, todo es vanidad, y qué significa su historia para nosotros hoy. No te muevas, porque lo que descubrirás podría cambiar tu vida. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte estas historias impactantes con mensajes poderosos. ¿Qué podemos aprender de sus errores? ¿Cómo podemos evitar las trampas que lo llevaron a su caída? Esta historia no trata solo de un rey, trata de cada uno de nosotros que hemos luchado con el orgullo, la tentación y el atractivo de los deseos mundanos. Salomón comenzó su reinado con una gran promesa. Era hijo de David y Betsabé, elegido por Dios para ascender al trono de Israel después del reinado de su padre. Desde el principio, el camino de Salomón estuvo marcado por el favor y la guía divina. En Primera de Reyes 3:5, leemos que el Señor se le apareció en un sueño en Gabaón y le dijo, «Pide lo que quieras que yo te dé». En respuesta, Salomón no pidió riquezas, una larga vida ni la muerte de sus enemigos. En su lugar, pidió un corazón sabio para gobernar al pueblo de Dios y discernir entre el bien y el mal. Primera de Reyes 3:9. Dios quedó complacido con esta petición y le concedió no solo sabiduría sin igual, sino también riquezas, honor y una larga vida, con la condición de que permaneciera fiel a los mandamientos divinos. Reyes 3:10-14. La sabiduría de Salomón se puso a prueba de inmediato cuando dos mujeres acudieron a él, ambas afirmando ser la madre de un mismo bebé. En un juicio registrado en Reyes 3:16-28, Salomón propuso dividir al niño en dos, sabiendo que la verdadera madre preferiría ceder su derecho antes que ver morir a su hijo. Esta demostración de sabiduría hizo que todo Israel reconociera que la sabiduría de Dios estaba con su rey. El reinado de Salomón marcó una época de grandeza, riqueza y esplendor sin igual en la historia de Israel. Su sabiduría trascendió fronteras, su poderío económico fue insuperable y su legado arquitectónico perduró a lo largo de los siglos. Bajo su mando, Israel no solo consolidó su dominio territorial, sino que también se convirtió en un epicentro cultural y comercial que atrajo a monarcas y emisarios de todas partes del mundo antiguo. La fama de Salomón no se debía solo a su riqueza material, sino principalmente a su extraordinaria sabiduría. Según la Biblia, Dios le otorgó un intelecto sin igual después de que el joven monarca pidiera discernimiento en lugar de riquezas o poder. Reyes 3:9-12. Esta sabiduría le permitió juzgar con justicia, resolver disputas y gobernar con mano firme. Uno de los relatos más icónicos sobre su sabiduría es la historia de las dos mujeres que reclamaban ser madres de un mismo niño. Reyes 3:16-28. Con gran sabiduría, Salomón sugirió una solución dramática para identificar a la verdadera madre del niño, quien demostró su amor renunciando a su derecho para proteger la vida de su hijo. Este juicio consolidó su reputación como el rey más sabio de su tiempo, y su fama se extendió hasta los rincones más remotos del mundo conocido. Su conocimiento abarcaba múltiples disciplinas: filosofía, biología, botánica, zoología y poesía. Se le atribuyen más de 3.000 proverbios y 1.005 cánticos, muchos de los cuales quedaron registrados en los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. No era solo un gobernante, sino un filósofo, un poeta y un visionario. Entre los mayores logros de su reinado destaca la construcción del Templo de Jerusalén, una de las edificaciones más grandiosas del mundo antiguo. Salomón dedicó 7 años a la edificación de este santuario, Reyes 6, que no solo era un lugar de culto, sino el símbolo máximo del pacto entre Dios e Israel. El templo estaba revestido de oro y decorado con detalles de cedro del Líbano, una madera exquisita traída de los dominios del rey Hiram de Tiro. El lugar santísimo, que albergaba el Arca de la Alianza, era el núcleo espiritual del templo, representando la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando el templo fue inaugurado, se dice que una nube de gloria llenó el recinto, manifestando la aprobación divina. 1 Reyes 8:10-11. La importancia del templo no solo fue religiosa, sino también política. Su construcción consolidó a Jerusalén como el centro del reino y fortaleció la imagen de Salomón como un monarca divinamente favorecido. El reino de Salomón no solo destacó por su esplendor arquitectónico, sino también por su enorme prosperidad económica.
Su habilidad como estratega comercial le permitió establecer alianzas con potencias extranjeras y crear una vasta red de comercio internacional. El trono de Salomón era un reflejo de su inmenso poder y riqueza. Hecho de marfil y recubierto de oro puro, estaba flanqueado por 12 leones, símbolo de fuerza y dominio, Reyes 10, 18, 20. Este trono no tenía parangón en ninguna otra nación, lo que demostraba la superioridad del reino israelita en la época. La plata era tan abundante en su reinado que no tenía valor en los días de Salomón. Su flota, en alianza con Hiram de Tiro, realizaba expediciones cada 3 años, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales, Reyes 10:22. Algunos historiadores sugieren que estas riquezas provenían de la legendaria región de Ofir, cuya ubicación exacta sigue siendo un misterio, aunque se han planteado hipótesis que la sitúan en África, Arabia o la India. Además, el sistema de tributos que Salomón implementó aseguró un flujo constante de riquezas. Gobernantes extranjeros le rendían homenaje con regalos suntuosos y costosos bienes, reconociendo su supremacía. La reina de Saba y el impacto internacional de Salomón. Uno de los episodios más célebres del reinado de Salomón fue la visita de la reina de Saba, un Reyes 10, 1:13. Esta misteriosa soberana, probablemente proveniente del actual Yemen o Etiopía, viajó con una gran caravana cargada de oro, piedras preciosas y especias, motivada por la fama de la sabiduría del rey. Se dice que, tras poner a prueba su inteligencia con preguntas difíciles, quedó impresionada por sus respuestas, su opulento palacio y la fastuosa vida en la corte. Como muestra de admiración, le entregó un tributo inmenso de oro y especias, consolidando aún más la reputación de Salomón como el monarca más poderoso de su tiempo. La relación entre la reina de Saba y Salomón ha sido objeto de numerosas leyendas y especulaciones. En la tradición etíope, por ejemplo, se sostiene que de esta unión nació Menelik, el primer emperador de Etiopía y supuesto portador del Arca de la Alianza. A pesar de su grandeza, el reinado de Salomón no estuvo exento de problemas. Su enorme proyecto de construcción y su vida de lujo requirieron altos impuestos y trabajo forzado, lo que generó descontento entre las tribus de Israel. Además, su obsesión por el poder y su afán de mantener alianzas políticas lo llevaron a casarse con cientos de mujeres extranjeras, muchas de las cuales introdujeron cultos paganos en Israel, un Reyes 11:1-8. Esta idolatría provocó la ira de Dios, quien profetizó que, tras su muerte, el reino se dividiría. Este juicio divino se cumplió cuando, tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam heredó un reino debilitado y provocó una revuelta que llevó a la separación de Israel en 2 reinos, Israel al norte y Judá al sur. A pesar de su declive final, el legado de Salomón ha perdurado en la historia. Su sabiduría sigue siendo estudiada en la actualidad a través de los libros bíblicos atribuidos a él. El Templo de Jerusalén, aunque destruido siglos después, se convirtió en el modelo para futuras construcciones religiosas. Salomón es recordado no solo como un monarca de inmensa riqueza, sino como un símbolo del esplendor y la gloria que Israel alcanzó en su época dorada. Su historia es un recordatorio del poder de la sabiduría, pero también de los peligros de la complacencia y la corrupción. En la memoria de la humanidad, su nombre sigue brillando como el de uno de los reyes más enigmáticos y extraordinarios de todos los tiempos. El rey Salomón, célebre por su sabiduría sin igual, su riqueza inconmensurable y la construcción del majestuoso templo de Jerusalén, pasó de ser un monarca ejemplar a un hombre atrapado por sus propias debilidades. Su historia no es solo la de un gobernante que alcanzó la cúspide del poder, sino también la de alguien que, cegado por la opulencia y la ambición, terminó cayendo en el mismo error que Dios le advirtió evitar. Desde su juventud, Salomón fue elegido por Dios para reinar sobre Israel. Su petición no fue riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar con justicia, Reyes 3:9. Dios, complacido por su humildad, le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor como ningún otro rey había tenido antes. Bajo su mandato, Israel prosperó como nunca. Su reino se convirtió en el epicentro del comercio y la cultura en la región, y su corte era visitada por líderes y emisarios de todo el mundo. La reina de Saba, maravillada por su intelecto, viajó grandes distancias solo para comprobar por sí misma la fama del rey. Pero con la riqueza y la influencia llegaron también la soberbia y la tentación. Lo que empezó como una política astuta de alianzas estratégicas, se convirtió en un camino que lo alejaría de Dios. Salomón hizo algo que Dios había prohibido expresamente en Deuteronomio 7:34, se casó con mujeres extranjeras. Estos matrimonios no solo tenían fines políticos, sino que representaban una peligrosa apertura a las creencias y prácticas paganas. Con el tiempo,
Salomón acumuló 700 esposas y 300 concubinas, Reyes 11:3, muchas de ellas de naciones con costumbres idolátricas. Egipcias, moabitas, amonitas, sidonias y eteas llegaron a su palacio, trayendo consigo sus dioses y rituales. Lo que comenzó como tolerancia pronto se convirtió en devoción. Su corazón no fue del todo fiel al Señor, su Dios, Reyes 11:4. A medida que envejecía, su compromiso con el Dios de Israel se debilitó. Influenciado por sus esposas, Salomón comenzó a rendir culto a deidades extranjeras. El mismo hombre que había construido el templo de Dios en Jerusalén ahora levantaba altares y santuarios para dioses paganos. Entre ellos estaban Astarte, Istar, la diosa de la fertilidad y la guerra, adorada en Canaán y Fenicia. Sus rituales incluían prostitución sagrada y sacrificios. Quemos, la deidad nacional de Moab, asociada con prácticas oscuras y rituales de sangre. Moloc, un dios amonita a quien se le sacrificaban niños en fuego, una práctica condenada por Dios en Levítico 18:21. No solo permitió que estos cultos florecieran, sino que él mismo participó en sus ritos. Jerusalén, que alguna vez fue la ciudad de Dios, se llenó de ídolos y abominaciones. Dios, quien le había advertido en múltiples ocasiones, finalmente se dirigió a Salomón con una sentencia clara. Si tú o tus descendientes se apartan de mí y sirven a otros dioses, entonces arrancaré a Israel de la tierra que les he dado. Pero el rey, ahora prisionero de su propio esplendor, no cambió su rumbo. Su corazón estaba dividido, y su sabiduría ya no guiaba su vida. El juicio de Dios no tardó en manifestarse. La grandeza y esplendor del reino de Salomón no fueron suficientes para detener las consecuencias de su desobediencia. Aunque Dios, en su infinita misericordia y en fidelidad a la promesa hecha a su siervo David, no arrancó el reino de las manos de Salomón mientras vivía, sí decretó que su hijo sufriría las consecuencias de sus errores. Así, la estabilidad que por años había caracterizado al reino de Israel se resquebrajó con la muerte de su monarca más sabio. El trono, que alguna vez fue símbolo de unidad y poder, se convirtió en el epicentro de una ruptura irreversible. Roboam, hijo de Salomón, asumió el gobierno con arrogancia, ignorando el consejo de los ancianos y optando por la dureza. Su falta de sabiduría y sensibilidad provocó el descontento del pueblo, lo que llevó a la rebelión de las tribus del norte. En un giro inesperado pero profetizado, Jeroboam, un antiguo siervo de Salomón, se convirtió en rey sobre estas tribus rebeldes, consolidando el reino del norte, conocido como Israel. Mientras tanto, Roboam retuvo el control del reino del sur, llamado Judá, que incluía a Jerusalén, la ciudad santa y centro del culto a Yahvé. Sin embargo, el esplendor y la fuerza de antaño nunca se recuperarían por completo. La nación que una vez fue temida y respetada por todas las potencias de la época quedó dividida, debilitada y expuesta a constantes conflictos internos y externos. Lo que había sido la nación más poderosa de su tiempo quedó fracturada para siempre, cumpliendo así la sentencia divina. La división no solo fue política, sino también espiritual. El pueblo de Dios, que una vez adoró en un solo templo y bajo un solo pacto, ahora se hallaba dividido, con dioses falsos introducidos en el norte y una monarquía debilitada en el sur. El juicio había caído, y las consecuencias de la infidelidad de un rey resonarían por generaciones. Salomón, el hombre a quien Dios le concedió una sabiduría sin igual, no supo mantenerse fiel a aquel que lo engrandeció. Su corazón, que al inicio de su reinado estaba lleno de devoción y temor de Dios, se desvió tras los ídolos de sus numerosas esposas extranjeras. A pesar de haber sido el constructor del glorioso templo en Jerusalén, terminó levantando altares a dioses paganos como Astoret, Milcom y Quemos. La corrupción de su alma trajo consigo la corrupción de su reino. A través del profeta Ahías, Dios declaró que el reino sería arrancado de la dinastía de David. Sin embargo, por amor a su pacto con David, la división no ocurriría en los días de Salomón, sino en los de su hijo Roboam. Jeroboam, un oficial de Salomón, recibió la revelación de que gobernaría sobre 10 de las tribus de Israel, un Reyes 11:29-31, marcando el inicio de una fractura que jamás sería reparada. Con el pasar de los años, Salomón, ya anciano, comenzó a sentir el peso de sus decisiones. Su gloria, riquezas y poder no podían llenar el vacío que se había instalado en su alma. Se vio rodeado de esplendor, pero sin paz. Contempló los jardines que había plantado, los palacios que había construido y los tesoros que había acumulado, pero en su corazón sabía que nada de eso tenía valor eterno. Su búsqueda desenfrenada de placeres, conocimiento y riquezas lo había alejado de la verdadera fuente de satisfacción de Dios.
En sus palabras resuena el lamento de un hombre que tuvo todo, pero comprendió que, sin Dios, todo era inútil. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Había disfrutado de todos los placeres que este mundo podía ofrecerle, pero al final solo encontró vacío, como él mismo escribió. No negué a mis ojos ningún placer, pero al reflexionar sobre todo lo que había logrado, comprendí que todo era vanidad, es inútil correr tras el viento. El juicio de Dios era inminente, y su legado quedaría marcado por la desobediencia. El reino que con tanto esfuerzo había engrandecido estaba a punto de dividirse, y su linaje, que debió haber reinado con gloria, se enfrentaría a siglos de conflicto y exilio. Salomón, el sabio rey que comenzó con temor de Dios, terminó con una amarga lección. Sin Dios, toda gloria terrenal es pasajera, y todo logro humano, por más grandioso que parezca, es solo un espejismo que se desvanece con el viento. Reconoció que sin Dios, toda su riqueza y placeres eran insignificantes. En Eclesiastés 12:13, dio su última enseñanza. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En sus últimos momentos, Salomón se dio cuenta de que había cambiado su devoción a Dios por placeres terrenales. Aquel joven rey que una vez pidió sabiduría en lugar de riquezas o victorias militares había sido arrastrado por la opulencia y la idolatría. Comprendió demasiado tarde que la verdadera sabiduría no está en la riqueza ni el poder, sino en obedecer a Dios, pues todo lo que acumuló su oro, sus palacios, su influencia era efímeros y su corazón no estaba en armonía con el Creador. A lo largo de su reinado de 40 años, Salomón vio a Israel alcanzar un esplendor sin precedentes. Jerusalén se convirtió en el centro del comercio y la cultura, y el majestuoso templo que construyó fue símbolo del pacto divino con su pueblo. Sin embargo, su propio descuido espiritual sembró las semillas de la división y la ruina. El pueblo, agobiado por los impuestos y el trabajo forzado para sostener el lujo de la corte, comenzó a resquebrajarse en su lealtad. Cuando Salomón murió, su legado estaba manchado por la fragilidad de su reino. Lo que pudo haber sido la época dorada más duradera de la historia de Israel se convirtió en el punto de partida para su decadencia. Su hijo Roboam, falto de la sabiduría que alguna vez había caracterizado a su padre, endureció aún más el yugo sobre el pueblo, provocando la rebelión de las tribus del norte y la escisión del reino. Así, el esplendor de Israel, que había brillado con fuerza bajo Salomón, se desmoronó rápidamente, demostrando que sin fidelidad a Dios, incluso el mayor de los reinos está destinado a caer. El poder y la riqueza no son garantías de integridad espiritual. Lo que empieza como una pequeña concesión puede terminar en una gran caída. La caída de Salomón no fue repentina. Fue el resultado de años de pequeñas desviaciones que, acumuladas, lo alejaron del propósito divino. La pregunta es, si el hombre más sabio de la historia pudo caer, ¿cuánto más debemos cuidar nuestros propios corazones? El último día de la vida de Salomón no estuvo marcado por la gloria de su majestuoso reinado ni por la satisfacción de haber construido el templo más sagrado de Israel. No hubo festines grandiosos, ni cánticos de victoria, ni la compañía de la reina de Saba ni de los grandes reyes que alguna vez buscaron su consejo. En lugar de ello, sus últimos momentos estuvieron teñidos por la melancolía de haber perdido lo más valioso que un hombre puede poseer, su relación con Dios. Aquel que en su juventud había sido bendecido con una sabiduría incomparable y una riqueza incalculable, pasó sus últimos días en un estado de arrepentimiento y vacío. Rodeado de lujos, pero espiritualmente empobrecido. Fue el rey más sabio de su tiempo, pero terminó atrapado en su propia necedad. Sus múltiples esposas extranjeras lo habían llevado a rendir culto a dioses ajenos, y el mismo hombre que había construido el templo de Jehová permitió que en su reino florecieran altares paganos. La historia de Salomón nos deja una advertencia poderosa y atemporal. No importa cuán glorioso sea el inicio de tu camino, lo que realmente importa es cómo lo terminas. No es la riqueza ni el conocimiento lo que define la grandeza de una persona, sino su fidelidad y obediencia a Dios hasta el final de su vida. La verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimientos ni en alcanzar prestigio. No se encuentra en el oro ni en la grandeza de las obras que dejamos en la tierra. La verdadera sabiduría es temer a Dios, seguir sus caminos y permanecer firmes en él hasta el último aliento. Hoy, la historia de Salomón nos desafía a reflexionar: ¿cómo queremos que termine nuestra propia historia? ¿Estamos construyendo un legado de fidelidad o nos estamos dejando llevar por las distracciones de este mundo? Si este mensaje te ha impactado, compártelo con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte y compartir este video para seguir explorando reflexiones que inspiran y transforman vidas.
Sigamos creciendo juntos en sabiduría y fe.